Si has vivido durante la década del 2000, es muy probable que te haga gracia ver esta foto. Pero es aún más seguro que sepas quién es Doraemon, ese gato cósmico tan bonachón que supuestamente vino del futuro para ayudar a Nobita. ¿Y por qué digo supuestamente? Pues yo creo que es obvio. Doraemon es lo suficientemente inteligente como para saber que es imposible ayudar al inútil de Nobita. El verdadero motivo por el que Doraemon vino del futuro es porque está huyendo de las autoridades del siglo XXII, y estos son sus principales motivos. Què creieu que passarà el dia 1 d'octubre? Votarem. No es ninguna sorpresa el saber que Doraemon tiene clarísimas ideologías independentistas, permitiendo que doblaran su serie al catalán y al gallego muchísimo antes que al castellano. Y eso por no hablar de los rumores de que Carles Puigdemont se esconde en el bolsillo mágico. Pero ese no es el tema que nos atañe. El caso es que se ha visto a Doraemon sacar vehículos algo sospechosos de su bolsillo mágico y colocarlos en ciertos puntos estratégicos de Irlanda del Norte. ¿El objetivo? Hacer que Irlanda sea reunificada. Doraemon, aparte de esto, ha cometido otro tipo de crímenes políticos, como cuando le dejó su puerta mágica a Edward Snowden para que éste huyera. O más grave aún, cuando se hizo pasar por cierto pintor austríaco de principios del siglo XX. ¿Te acuerdas de los caramelos Common? Pues estos son para aparentar ser Hitler. ¿Quién eres? Soy tu Führer. A sus órdenes, mi Führer. Creo que Doraemon es el Führer. Good, Michael Jordan. Oh, my God. It is good today. Hold up, boy. You can... Say less. Oh, thank you, Jesus, for saving. Es momento de hablar sobre el elefante en la habitación. ¿Por qué llaman a Doraemon el gato cósmico? Es muy triste, pero la forma original de Doraemon es esta que estáis viendo en pantalla. Pero, ¿qué le pasó? Bueno, ¿cómo decirlo? El caso es que Doraemon desarrolló una adicción al fentanilo terrible por culpa de su hermana Dorami. Que ya que estamos... Smash. Doraemon, en un brote psicótico, se arrancó las orejas y se quedó azul debido a que el fentanilo le irritó muchísimo la piel. El pobre también se destrozó la garganta y pasó de hablar así... Esto es el gorrocóptero. A hablar así. Això és el casquet volador. Doraemon también sufrió muchísimo daño psicológico, ya que sus problemas con el fentanilo se le juntaron con una fuerte adicción al Counter-Strike. Este es él en su peor momento. Está irreconocible. Hola gente, estoy Doraemon y aquí está mi bolsillo mágico. Ya me he sacado unos huevos mágicos. Ahora a la sartén. Pues los tengo cocidos, macho. Doraemon decidió venir al siglo XXI para dar un cambio total a su vida y ayudar a Nobita a que no acabe tan mal como él en su día. Y yo no le culpo. Todo el mundo ha cometido cagadas y merece una segunda oportunidad. Yo personalmente le conocí el otro día en el gimnasio. Es un tío muy humilde y me cayó de lujo. Así que me encantaría que dejases un like y un comentario de apoyo para Doraemon. Estoy seguro de que cuando Doraemon vea este vídeo se sentirá muy agradecido con vosotros y vuestros comentarios. Y bueno, antes de irnos os dejaré este vídeo de un señor comiendo una pizza de patatas fritas, que el vídeo de hoy ha sido corto. 101 pizze per me possono bastare. Ragazzi, stasera la pizza con le fungi e patate. Com'è?